Bienvenidos al curso Introducción a la Seguridad en Linux, Fundamentos de Permisos Estándar. En este taller exploraremos los aspectos fundamentales que influyen en la seguridad de un sistema Linux y cómo los permisos estándar desempeñan un papel crucial en esta área. Algunos de los beneficios que vamos a encontrar son comprender la base de la seguridad en Linux. Obtendrás un conocimiento sólido sobre cómo se gestionan los permisos en un entorno Linux, lo que te permitirá entender mejor la seguridad del sistema en su conjunto. Otro de los puntos sería mejorar la seguridad de tu sistema. Aprenderás técnicas prácticas para asignar, cambiar y restringir los permisos de archivos y directorios, lo que te ayudarán a mejorar la seguridad de tu sistema Linux y proteger tu información confidencial, algo que está muy asociado a la triada de seguridad. Preparación para cursos avanzados. Evidentemente, esto es la base fundamental para ir avanzando en tu carrera como profesional, como un System Administrator, un Network Administrator, un Cloud System Administrator. Este taller sienta las bases para cursos futuros que aborden permisos más avanzados o aspectos específicos de la seguridad en Linux. Te va a permitir ampliar tus conocimientos en esa área y a profundidad en temas más especializados. Entonces, ese es más o menos el enfoque que va a tener este taller. Vamos a hablar de 5 características de los permisos estándares, pero no son las únicas. El taller es bastante corto y por eso solamente voy a mencionar 5 características, pero en nuestros cursos se detalla por completo todos los procedimientos y las mejores técnicas y prácticas, ¿ok? Una de las cosas que debemos tener claro son los conceptos fundamentales. Los permisos estándares de Linux son un conjunto de atributos que determina quién puede leer, escribir o ejecutar en un archivo o directorio en el sistema operativo. La seguridad en Linux se basa en el principio de privilegios mínimos. Esto es muy importante, lo que significa que los usuarios y procesos solo tienen acceso a lo que necesitan para realizar sus tareas fundamentales. Los permisos estándares ayudan a garantizar que los archivos sensibles no sean modificados, eliminados o leídos por usuarios no autorizados. Esto es una de las características que hace como un poco más seguro, mucho más estable a Linux versus otros sistemas operativos. Unix está bajo esa premisa también. Punto 2, permisos estándar. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de permisos. Hay permisos estándares, hay permisos avanzados y que vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando en la complejidad. Los 3 tipos de permisos estándares de Linux son lectura, que se representa por la letra R. Hay que tener cuidado acá porque la letra R en un archivo significa lectura y acceso a un archivo, pero en un directorio solamente significa lectura. Escritura, que se representa por la letra W, que lo que indica es poder modificar o eliminar el contenido de un archivo o un directorio. En este caso, este permiso es el mismo tanto para archivos como directorios, es decir, puedo mover, renombrar y eliminar archivos y directorios. Y la letra X, que representa ejecución, aquí también hay que tener cuidado porque la letra X no tiene el mismo significado, el mismo comportamiento en un archivo que en un directorio. La X en un archivo representa ejecución y la X en un directorio representa acceso. En resumidas cuentas, lo que quiero decir es que cuando tú tengas un permiso mínimo para acceder a un directorio, tiene que ser la combinación RX. R para leer y X para acceder. Mientras que en un archivo la combinación mínima es solamente la letra R, porque la letra R en un archivo representa ambos permisos, lectura y acceso. Continuando con los aspectos que estamos hablando, ahora vamos con el punto 3 y el punto 4. El punto 3 dice quién puede asignar o cambiar los permisos. Esto es sencillo. Por defecto, solo el dueño del archivo directorio puede cambiar los permisos de sus archivos y de sus directorios. Pero también se puede presentar la condición de que el usuario root, que es el usuario administrador, puede cambiar el permiso de cualquier archivo, cualquier directorio que esté presente dentro del sistema operativo. Y luego, hablando de permisos especiales o avanzados, también podríamos tener que hay usuarios que tengan atributos administrativos y que estos usuarios, basados en los atributos administrativos, podrían realizar cambios en los permisos tanto de los archivos como directorios.
también habría que tener en consideración que dependiendo del tipo de permisos, podría ser que el grupo me permita también hacer cambios. Pero en resumidas cuentas, el dueño es el que tiene el máximo atributo para cambiar archivos y directorios. Y el que está por encima de todo es el superusuario, que es root, que puede hacer cualquier cambio de cualquier archivo, cualquier directorio en cualquier parte del sistema operativo. Punto 4. Cambios de permiso. Para cambiar los permisos se utiliza el comando chmod. Y el comando chmod me permite cambiar, y es importante acotar esto, después de que el archivo directorio ha sido creado. Cuando un archivo o directorio va a ser creado desde el principio por primera vez, entonces quien rige o determina los permisos es la variable UMAS. La variable UMAS es una variable que se define, se crea en el proceso de instalación del sistema operativo y puede tener conceptos como variable de sistema o variables del usuario. Luego hablaremos de esos conceptos de variable de sistema y variable del usuario. El hecho es que esta variable se crea por defecto y tiene un valor que es 0022. ¿Okay? Y ese valor de la variable UMAS, mientras más alto sea, es decir, que si yo le pongo 4 veces 7, es decir, primera posición 7, segunda posición 7, tercera posición 7 y cuarta posición 7, estoy restringiendo por completo todos los permisos. Entonces, en conclusión, el UMAS, mientras su valor sea más alto, menos permisos da. Y el UMAS, mientras el valor sea más bajo, mayor privilegios da a los archivos y directorios para que puedan trabajar con ellos. Así que la idea es tratar de tener una variable UMAS con los valores más altos para restringir todos los permisos. Recuerden que en este punto siempre tenemos que partir de la premisa que es zero trust, ¿no? O sea, desconfiamos de todo y en la medida que necesitamos vamos ablandando los permisos. Para cambiar los permisos se pueden cambiar con dos modalidades, modo octal y modo simbólico. El modo simbólico son las letras que están viendo en pantalla, que son por ejemplo estas que están aquí, chmod, se coloca la letra, esta letra U representa al user, al dueño, al propietario, esta letra G representa al grupo y la letra O representa a otros, ¿ok? Es decir que vamos a tener tres grupos de cómo segmentar a quién autorizo sobre un archivo directorio. Al propietario, que es una sola persona, al grupo, que puede ser un conjunto de personas que está dentro de ese grupo, y a otros, que puede ser el resto de las personas que no están dentro del grupo ni que son el propietario. En este punto, ahora estamos hablando del número 5, que es la clasificación de los permisos, que es lo que ya habíamos mencionado hace un ratito. Vas a clasificar los permisos por categorías o agrupaciones. En este punto, la letra U representa al dueño, conocido como usuario o owner. Es una persona que crea el archivo directorio. El grupo es aquellas personas que pertenecen a ese grupo y que asignándole un permiso a ese grupo le estamos dando permiso a todas las personas que están dentro y asociadas a ese grupo. Y otros son aquellas personas que no están dentro del grupo ni que es el propietario, es decir, el resto de los usuarios del sistema operativo. Entonces es importante la U para user, la G para grupo y la O para otros. Ahí no está, pero también podríamos colocar la letra A. ¿Sí? En la letra A prácticamente lo que vamos a hacer es representar las tres categorías al mismo tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo le puedo decir SKO y le puedo decir aquí all o todos, como prefieran. En este caso all porque es en inglés. Se representa con la letra A. Y esto lo que representa es al mismo tiempo al user, al group y a other. Es decir, que representa las letras U, G, O. ¿Sí? Hugo, el famoso Hugo. En conclusión, es sumamente importante tener una base clara, bien fundamentada en los conceptos de seguridad que comienzan en el momento que ingresamos al sistema, empezamos a crear nuestros archivos directorios y cómo nosotros restringimos o manejamos y administramos el tipo de acceso sobre nuestros archivos directorios. Deben recordar que el eslabón más débil de la seguridad es el usuario. Y si no aplicamos estas políticas, entonces podemos ser víctimas de acceso no autorizado o escalamiento de privilegios de forma horizontal y posterior de forma vertical, hasta entonces luego estar en situaciones complicadas. Es sumamente importante prestar atención a esto. Y para no quedarnos en un modo solo teórico, entonces vamos a hacer una práctica. En un principio, podríamos usar el comando.
Vamos a partir aquí con una práctica y en un principio vamos a consultar la variable UMAS. ¿Ok? Al consultar la variable UMAS, observamos que yo les dije en principio que va a tener 0022. Por favor, presten atención solamente a los tres primeros dígitos, no al cuarto, a los tres primeros. Recuerden, estos tres primeros, de izquierda a derecha, el primer cero es user, el segundo cero es grupo y el tercero, que es un número 2, es otro. Es decir, así se van a agrupar de izquierda a derecha, donde el primer dígito o el primer valor a la izquierda representa al grupo o en este caso a la clasificación que es user, el propietario. El segundo dígito que tengamos en ese momento va a representar al grupo y el tercer dígito va a representar a otros. ¿Okay? ¿Cómo cambiar el valor del UMAS? Simplemente nosotros decimos UMAS espacio 027, por ejemplo. Le doy Enter y luego corro el comando UMAS y entonces ahí tenemos un nuevo valor. Recuerden que esta variable solo será utilizada por el sistema operativo cuando los usuarios, no importa si es root o un usuario final, crea un archivo o un directorio. Esta variable lo que tiene como función es determinar el permiso por defecto de creación de un archivo y un directorio. Yo les comentaba unos minutos atrás que mientras el valor del UMAS sea más alto, menos privilegios hay. Mientras el valor del UMAS sea más bajo, más privilegios tiene el usuario. ¿Okay? Entonces, en este punto lo que voy a hacer es que la voy a crear un directorio, por ejemplo. Para crear un directorio mkdir y vamos a decir folder. ¿Sí? Aquí, pues prácticamente yo acabo de crear un directorio. Yo pudiera hacer un ls espacio menos ld de folder y aquí está. Entonces, esto que está aquí son los permisos. Esto que está acá son los permisos. Son 9 caracteres porque son 3 agrupaciones. 3 caracteres para el dueño, 3 caracteres para el grupo y 3 caracteres para otro. El resto es información que es importante del directorio del archivo, pero que ahorita vamos a estar concentrados solamente en los permisos del directorio. ¿Sí? Yo, por ejemplo, aquí podría hacer una combinación, una cadena de comandos que me permita obtener esa descripción. Vamos a ver si lo logramos obtener acá y la ponemos aquí. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que yo aquí voy a poner el nombre de la carpeta que acabo de crear. Recuerden que la carpeta la llamé folder. Le damos enter y ahí está. Simplemente lo que hice fue clasificarlo. Estos tres representan al dueño, estos tres representan al grupo y estos tres representan a otros. Como ustedes están viendo, cuando aparece un signo menos significa que hay ausencia del permiso. ¿Okay? Es decir, que la categoría otros está limitada. Y esto tiene que ver mucho con este 7 que está aquí. Como yo puse este 7 que está acá, esa representa la categoría otros y como ese es el valor máximo, le quité todos los privilegios y por eso no tiene nada. ¿Okay? Entonces, partiendo de la premisa que todo es 7, entonces este número 2 representa al grupo. Y si yo a 7 le quito 2, entonces me queda con RX. La R tiene un valor de 4 y la X tiene un valor de 1. Si sumo los dos caracteres, entonces me da el 5. Y en el caso del dueño, que es el primer dígito, no le quité absolutamente nada, significa que se queda con todos los privilegios. Es decir, los tres permisos, lectura, escritura y acceso, porque estamos hablando de un directorio. En este punto, ¿qué significa? La R un 4, la W un 2 y la X un 1. 4, 2 y 1 me da el famoso 7, que es el valor máximo que puede tener cualquiera de estas tres categorías. ¿Okay? Ahora ponemos en funcionamiento. Si se dan cuenta, nosotros no le asignamos permisos. Quien se lo asignó fue el UMAS. Entonces ahora vamos a cambiarle el permiso de esa carpeta posterior a su creación. Y ahí es donde entra el comando chmod. El comando chmod espacio. Entonces vamos a suponer que le quiero dar 7 a las 3 categorías o agrupaciones. Es decir, al dueño el máximo, al grupo el máximo y a otros máximos. Fíjense que aunque el dueño ya tiene 7, como yo voy a utilizar un modo octal con números, siempre tengo que representarlo así no lo vaya a cambiar. Entonces, 7, este 7 representa al dueño, este otro 7 va a representar al grupo y este otro 7 va a representar a otro. ¿Qué significa? Que este RX va a cambiar ahora por algo parecido a esto que está acá. Y estos tres guiones que están acá van a cambiar a algo parecido que está acá. ¿Qué es lo que me faltaría aquí? Especificar el nombre de la carpeta que vamos a cambiarle el permiso, que es folder. Y aquí repetimos esta instrucción y vamos a observar que entonces ahora tenemos 777. ¿Okay? Este modo se llama modo octal, haciendo uso de los números. Deben recordar que aunque quieren cambiar una sola categoría, siempre tendrán que expresar las tres, respetando los valores que no quieren cambiar y haciendo el ajuste en el cambio o en el valor en el cual quieren hacer el cambio. Ahora, supongamos que lo quiero devolver otra vez al valor como estaba, es decir, RWX, RX, guión, ¿no? Entonces yo le puedo decir aquí chmod espacio y ahora vamos a usar un modo simbólico que son las letras.
Entonces le voy a decir, fíjate, en este caso, el dueño, yo no le quiero hacer ningún cambio porque se va a quedar igual. Entonces, cuando uso un modo simbólico, yo sí puedo usar las letras y no necesito usar las tres categorías. Así que como el dueño se queda igual, no voy a usar la letra U. Pero el grupo actualmente tiene RWX y lo quiero llevar a RX, así que tendré que usar la letra G, que representa el grupo. Si tengo RWX y lo quiero llevar a RX, significa que tengo que aplicar una resta, así que uso el signo menos. Si yo tengo RWX y quiero llevarlo a RX, ¿qué le tengo que quitar? La W. Utilizo una coma para separar y irme ahora a la otra forma de categoría, que en este caso vendría siendo otros. Entonces usa la letra O de otros. Y fíjense que en otros tengo RWX en este momento. Fíjense que aquí tengo RWX y yo necesito que quede así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitarle. Y para quitarle el signo menos, ¿qué le tengo que quitar? La R, la W y la X. ¿Y cuál es el nombre de la carpeta? Folder. Le damos Enter. Y ahora volvemos a probar y chequeamos a ver. Y ahí tenemos otra vez. Fíjense que nuestro valor ha quedado como al principio. Entonces, en pocas palabras, ya les he enseñado cómo cambiar los permisos posterior a su creación en un modo simbólico, en un modo octal. Les he explicado lo que es la variable UMAS y qué es la que define ella por defecto en su momento que se utiliza. ¿Okay? Lo otro que puedo colocar como característica adicional es que cuáles son los valores de cada letra en un modo octal. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos aquí, yo te lo coloco acá y aquí cerramos con comillas dobles. Le damos Enter. Entonces aquí se lo estoy dejando. La R tiene un valor de 4. Recuerden que la R es simbólico y el 4 es octal. La W tiene un valor de 2. La W es simbólico y el 2 es octal. La X tiene un valor de 1. Recuerden que la X es simbólico y el 1 es el modo octal. Los tres permisos máximos son RWX que me dan el valor 7. El valor máximo es 7 y el valor mínimo es 0. Las combinaciones dependen de ustedes. ¿Y cómo se hace? A través del comando chmod. Otra de las cosas es que pueden usar el comando chmod con la opción "-r" mayúscula, que significa recursivo. Y yo, por ejemplo, podría colocar 755 folder. ¿Y eso qué pasaría? Si folder tiene otras estructuras internas, entonces todos esos cambios se aplican de forma directa sobre toda la estructura. ¿Okay? Con esto hemos terminado. Espero que haya sido útil. Recuerden que esto es una microcompresión de muchísimas cosas que nosotros desarrollamos en nuestros cursos y nuestras carreras y especializaciones. Los esperamos en nuestros cursos y esperamos que puedan seguir viendo nuestros videos y que puedan ser nuestros futuros estudiantes para lograr esas certificaciones internacionales. Muchísimas gracias.